Bienvenidos a UDI Arroba, al curso de Física Conceptual, a la segunda parte del módulo 17 del capítulo 5 sobre relatividad. Después de estudiar este módulo, usted estará en capacidad de resolver los siguientes problemas y contestar las siguientes preguntas. Decíamos en el módulo anterior que la búsqueda del supuesto éter electromagnético, que tendría que ser el medio de soporte de todas las ondas electromagnéticas, se había concentrado en la detección de variaciones minúsculas en la velocidad de la luz. Variaciones minúsculas que se debían fundamentalmente a que la velocidad de la luz se suponía constante respecto al éter y que cualquier sistema en movimiento respecto al éter debería detectar diferentes velocidades de un rayo de luz dependiendo de la dirección y el estado de movimiento. Decíamos que esta apreciación se derivaba de la validez de las ecuaciones de transformación de Galileo entre dos sistemas de referencia inerciales. Vamos a la gráfica. Decíamos que cuando dos sistemas están en movimiento relativo y los dos son sistemas inerciales, entonces cualquier cuerpo localizado en un sistema por las coordenadas x, y, z y en el otro sistema por las coordenadas x', y', z', tendrá una velocidad que es diferente en cada sistema y esta velocidad, decíamos, está definida por la expresión b sub x' es igual a b sub x menos b. Esta, que es la ley de adición de velocidades para un cuerpo que se está moviendo a lo largo del eje común x', tiene además una importante consecuencia. Si tenemos en cuenta que la aceleración es delta bx sobre delta t, entonces la aceleración prima será delta b sub x' sobre delta t y esto será exactamente igual a a sub x. Se llega entonces a la conclusión de que un cuerpo que en un sistema experimenta la fuerza ma sub x', en otro sistema experimenta la fuerza ma sub x. Esta es una consideración muy importante que me está diciendo que la ley de fuerza que obedece a un cuerpo es exactamente la misma independiente del sistema inercial en el cual se aprecia. Es decir, las ecuaciones de transformación de Galileo realizan el principio de relatividad de Galileo en el sentido de que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia. Pero no todas las leyes de la física, solo las leyes de la mecánica, aquellas que se puedan expresar mediante ecuaciones de movimiento en los que aparezca el término de fuerza. Se esperaba, sin embargo, que las ecuaciones del electromagnetismo, que no son invariantes bajo transformaciones de Galileo, fueran capaces de predecir fenómenos que se desvían del comportamiento del sistema completamente en reposo y que estos fenómenos se podían detectar. Fenómenos como por ejemplo la aparición de fuerzas, la variación de fuerzas. Habíamos visto en el capítulo de electricidad que cuando dos corrientes eléctricas circulan a lo largo de la misma dirección, aparecen fuerzas de atracción, fuerzas magnéticas de atracción. Cada corriente genera un campo magnético
que determina la atracción de esta corriente. Por otra parte, si las corrientes tienen diferente dirección, entonces las fuerzas ya no son de atracción sino de repulsión. De tal manera que se esperaba que un condensador, que se puede pensar como un par de corrientes eléctricas en direcciones opuestas, cuando el condensador se está moviendo como un todo, debería experimentar fuerzas de repulsión que se puedan medir, y siempre aparecía la cifra mágica B2 sobre C2 asociada a la posibilidad de determinar este tipo de mediciones. Por eso Maxwell pensó en que una posibilidad de detectar el movimiento de la Tierra respecto al éter sería medir una variación en la velocidad de la luz que era del orden de B sobre C, o sea, a través de parámetros del orden de B sobre C. Decíamos también que Maxwell murió precisamente en el año en que formuló la posibilidad de realizar estas mediciones. Entonces nunca supo que un joven físico norteamericano de nombre Michelson había construido un aparato que era capaz de medir cantidades como la que hemos mencionado antes, del orden de B2 sobre C2, a partir de unos muy ingeniosos experimentos interferométricos. Michelson construyó un aparato denominado interferómetro, que consiste en lo siguiente. Si una fuente de luz emite un rayo que llega a un espejo semitransparente, la propiedad de los espejos semitransparentes es que reflejan la mitad de la luz y transmiten la otra mitad. Entonces, cualquier rayo que llega a un espejo semitransparente divide su energía en dos rayos, el uno que se refleja y el otro que se transmite. Adicionalmente, el interferómetro está dotado de dos espejos que tienen la función de reflejar los rayos que han sido parcialmente reflejados o transmitidos parcialmente por el espejo semitransparente. De tal manera que después de dividirse en el espejo semitransparente y después de realizar sus respectivas trayectorias hacia cada uno de estos espejos, los rayos deben ser combinados para llegar a este visor. Pero ya habíamos visto en el módulo sobre ondas lo que sucede cuando dos rayos que provienen de la misma fuente y dividen sus trayectorias después llegan al mismo punto. Es el famoso experimento de Young. Veíamos que cuando un haz de luz se hace pasar a través de dos rendijas, entonces lo que se tiene acá es un patrón alternado de franjas claras y oscuras como las que vemos en esta gráfica. En la parte superior vemos el patrón típico de interferencia de franjas que se genera cuando luz que proviene de la misma fuente y que por lo tanto tiene una propiedad de coherencia, interfiere, se superpone en el mismo punto. Entonces vemos que se produce un patrón alternado de franjas claras y oscuras. Volviendo al interferómetro de Michelson, entonces tenemos que quien observe a través de este visor va a mirar este patrón alternado de franjas claras y oscuras que habíamos visto antes. Ahora, ¿qué pasaría si uno de estos rayos sufriera alguna modificación en su camino? Pues lo que se pasaría sería que se da un corrimiento del patrón de franjas de interferencia tal y como observamos en este segundo patrón de acá. O sea, donde antes quedaba un máximo, ahora va a quedar un mínimo. Entonces, el interferómetro está diseñado específicamente para detectar minúsculas variaciones en las trayectorias que sufren
o las trayectorias que siguen cada uno de los rayos después de haber sido divididos por el interferómetro. Ahora, ¿qué pasaría, pensemos, si la velocidad de los rayos no es la misma a lo largo de los dos brazos del interferómetro? Entonces, si hay forma de variar esta velocidad, de nuevo la consecuencia directa es, tiene que haber variaciones en el patrón de franjas de interferencia. Volviendo al experimento de Maxwell, en el que la idea clave es medir variaciones en la velocidad de la luz dependiendo del estado de movimiento del observador. Igualmente, si suponemos que el éter está completamente en reposo, entonces se esperan variaciones en la velocidad de la luz debido al movimiento, por ejemplo, de la Tierra respecto al éter. Nuestro interferómetro tenemos aquí los espejos, el espejo semitransparente y aquí el patrón de franjas. Si nuestro interferómetro está montado en la Tierra y la Tierra viaja respecto al éter, entonces habría que suponer que hay como una especie de viento de éter y que no viaja lo mismo un rayo de luz en esta dirección respecto a la Tierra que en esta dirección. Esto determinará entonces variaciones en las franjas de interferencia que se deben poder medir simplemente cambiando la orientación del interferómetro. La idea fundamental que hay detrás de esto es la siguiente. Supongamos que aquí hay un río que se desliza con una velocidad v. Un río que tiene un ancho h. Y que hay dos botes exactamente idénticos, siempre tienen la misma velocidad respecto al río, que se van a desplazar a través del río y hacia arriba y hacia abajo del río, desde un punto O hasta una distancia, hasta un punto A al otro lado y hasta un punto B, de tal forma que la distancia OA es igual a la distancia OB y es igual a H. Entonces, si yo asumo que un bote tiene respecto al río la velocidad C, voy a tener dos posibles situaciones. Cuando el bote se desplace de O a A, tiene que orientarse de tal manera que parte de su velocidad cancele la velocidad del río respecto a la Tierra. Y entonces la otra parte de la velocidad le permitirá hacer el recorrido OA y de A a O. ¿Qué pasa cuando el bote va de O a B? Cuando el bote va de O a B, su velocidad se suma con la del río, pero cuando el bote va de B a O, su velocidad disminuye por la velocidad del río. Y entonces lo que se puede hacer es calcular cuántos son los tiempos de recorrido en cada una de estas situaciones. Un cálculo bastante sencillo de realizar nos muestra lo siguiente. Si el bote se debe inclinar en esta dirección y la velocidad del río es v, entonces la velocidad con la que el bote se desplaza en esta dirección satisface, llamemos a esta la velocidad transversal. Entonces la velocidad transversal debe cumplir la siguiente relación. Esta será la velocidad del río y entonces esta será la velocidad del bote. El diagrama completo será como el siguiente. Tengo acá la velocidad del río
tengo acá la velocidad del bote que es c, y tengo acá entonces que la velocidad transversal al cuadrado será igual a c2 menos v2. Esta es la velocidad transversal. El tiempo para ir desde O hasta A y luego volver hasta O, llamémoslo T sub A, entonces será la distancia total recorrida, que es 2h, sobre la velocidad a la que está haciéndose el recorrido, que es c2 menos v2. Esta expresión la podemos escribir como 2h sobre c sobre la raíz de 1 menos v2 sobre c2. Por otra parte, podemos calcular la velocidad para ir desde O hasta B. Ya hemos dicho que la distancia OB también es igual a h. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener el tiempo de B, que es igual al tiempo que se necesita para ir desde O hasta B con una velocidad que es de bajada c más b y de subida que es c menos b. Entonces esto será h sobre c más b, perdón, esta es b, más h sobre c menos b. Entonces esto nos dice que esto es igual a 2c por h sobre c2 menos b2. De nuevo, esto lo podemos escribir como tb es igual a 2h sobre c, que multiplica a 1 menos b2 sobre c2. Entonces podemos comparar estos resultados con el resultado que habíamos tenido anteriormente. Entonces teníamos que t sub a es 2h sobre c sobre la raíz de 1 menos b2 sobre c2, y teníamos que t sub b es 2h sobre c sobre 1 menos b2 sobre c2. Entonces podemos sencillamente decir que t sub a es a t sub b como 1 menos b2 sobre c2 es a la raíz de 1 menos b2 sobre c2. ¿Y esto es qué? Observen que el numerador es simplemente el cuadrado del denominador, entonces esto me dice que t sub a es igual a t sub b por la raíz de 1 menos b2 sobre c2. ¿Quién me está diciendo esto? Esto me está diciendo que, puesto que esta cantidad es menor que 1, entonces t sub a es menor que t sub b. Quiere decir, señores, no sé si alguno había hecho una apuesta al principio de cuál de los dos botes debería ganar la carrera, pero que, contrario a lo que uno puede pensar, gana la carrera el bote que viaja a través del río y no el bote que sube y baja. Pero eso no, realmente no es muy importante, eso no es muy relevante. Lo que es muy relevante es el hecho de que el tiempo es diferente para cada uno de los dos botes. Entonces, volvamos al interferómetro de Michelson. Si suponemos que la Tierra se está moviendo en la dirección del rayo 1, esto quiere decir que el rayo 2 debe ganar la carrera de rayos. Sin embargo, si yo invierto la situación, el rayo 2 debe ser ahora el que pierda la carrera y el rayo 1 el que la gane. Y definitivamente lo que me interesa es, en la medida en que el interferómetro se vaya moviendo, la velocidad de cada uno de los rayos debe cambiar. ¿Cómo se refleja esto? En las franjas de interferencia. Entonces, el experimento de Michelson estaba diseñado de una manera muy precisa
para encontrar un corrimiento de franjas del orden de 2H sobre lambda por B2 sobre C2. Este era el corrimiento de franjas que se esperaba y para una distancia de H del orden de algunos metros se esperaban corrimientos de franjas muy significativas. Sin embargo, nunca se expresó, nunca se observó ningún corrimiento en las franjas de interferencia. Lo que se observó es que independientemente de la orientación del interferómetro, siempre se tenía dentro de los márgenes de errores de observación el mismo patrón de franjas de interferencia. Michelson quedó completamente desconcertado y entonces asumió que de alguna manera la Tierra arrastraba el éter en su recorrido. Pero esta suposición de un arrastre del éter por parte de la Tierra estaba desvirtuada por una observación que se había hecho un par de siglos antes por parte de Bradley de la aberración estelar. Bradley había observado que para poder observar una estrella hay que ajustar la orientación del telescopio en función del movimiento de la Tierra respecto a la estrella. Entonces se había hecho esta observación de la aberración estelar. Aquí miramos, si nosotros asumimos que la luz es como un chorro de partículas, por ejemplo, entonces podemos hacer la analogía entre la luz y la lluvia. Uno tiene que orientar el paraguas hacia adelante en función del movimiento respecto a la lluvia y de una manera similar habría que orientar el telescopio en función del movimiento de la Tierra para poder observar una estrella. De hecho, esto sirvió para hacer medidas mucho más precisas de la velocidad de la luz. El resultado total del experimento de Michelson y Morley, y no solo del experimento de Michelson y Morley, sino de muchos otros experimentos que se habían planteado, era de un total desconcierto. Empezaron a inventarse una serie de hipótesis tratando de dar cuenta de hechos aparentemente contradictorios. Las predicciones de la mecánica newtoniana hechas a partir de las transformaciones de Galileo y las experiencias. La solución de todas estas situaciones las veremos en el próximo módulo. Con esto terminamos la segunda parte del módulo 17 del capítulo 5 de relatividad para nuestro curso de física conceptual en UD Roma.